Un domingo antes de las elecciones, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, nos lleva a replantearnos a decir cuál es el estado de situación hoy en lo electoral. Y por eso lo llamamos al licenciado Carlos Fara. Fara, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias por atendernos. Fara, ¿cómo estamos hoy en cuanto a los números de cara a lo que son 7 días de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Bueno, estamos en un escenario muy polarizado que, digamos, de alguna manera se estabilizó en los últimos 10 días, con una diferencia entre 3 y 4 puntos a favor de la fórmula de los Fernández. Entre los dos seguramente estarán reuniendo cerca del 80%. Vamos a ver, digamos, esta última semana es fundamental por dos razones. Primero, se terminaron las vacaciones de invierno en todos los distritos, con lo cual, de alguna manera, la dinámica cotidiana vuelve un poco a la normalidad, y por el otro lado, digamos, teniendo en cuenta que las PASO siempre son obviamente menos atractivas que la elección general, empezamos a depender mucho del resultado final en función de la cantidad de gente que vaya a votar, ¿no? Esto que me está planteando, ¿quiere decir primero que perdió todo tipo de fuerza y chances Roberto Labaña? Sí, sí, sí. Creo que de alguna manera se ha estabilizado ahí en cerca de los 8 puntos, pero de todas formas, sí, sí, digo, no tiene ninguna incidencia, teniendo en cuenta que si el escenario efectivamente se polariza más profundamente en la primera vuelta, y eso implicase que alguno de los dos principales actores gane y que se defina la presidencia, está claro que la amenaza, digamos, de que se pueda diluir más en octubre es alta. Cuando hablamos de estas primarias abiertas simultáneas obligatorias, ¿muestran un número favorable a quién? ¿A la fórmula presidencial Macri-Pichetto o la fórmula presidencial Fernández-Fernández? Bueno, ahora, digamos, vamos a tener, lo más probable es que tengamos un escenario más favorable en las PASO a los Fernández, pero obviamente lo de los Fernández, digamos, ha encontrado un techo ya hace varias semanas. Lo que ha tenido una dinámica de los últimos 45 días ha sido, digamos, una reducción de la diferencia por sobre la fórmula de Macri-Pichetto, y entonces, digamos, lo que queda fuera de las dos principales fórmulas, estos 20 puntos aproximadamente. Yo diría que entre lo que junta Esper, lo que puede juntar Gómez Centurión y lo que junta Lavagna, me parece que ahí hay un caudal, digamos, que es más anti-Cristina que anti-Macri, y entonces le da una posibilidad al presidente de imponerse. Después veremos si primera o segunda vuelta, ¿no? A ver, entonces cuando estamos hablando que hoy se polarizó todo, queda la disputa nada más en estas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, quién saca más entre una fórmula y la otra. Me queda pensar Exacto. en cuanto a lo que es provincia de Buenos Aires, como muchos lo mandan, la madre de todas las batallas, ¿cómo está hoy situado? Bueno, es una situación, digamos, de mucha paridad. Nosotros vemos una leve ventaja solo tomando los candidatos a favor de María Eugenia Vidal. Pero claro, cuando uno entra a computar el arrastre de boleta, ahí estamos en una situación en la cual la boleta de los Fernández arrastra a la boleta de Kicillof, y entonces se produce, digamos, hasta acá una superioridad de Kicillof. Pero eso, digamos, después veamos el tamaño del corte de boleta que va a haber, digamos, teniendo en cuenta la experiencia de 2015, podría volver a repetirse un escenario de entre 5 o 6 puntos de corte de boleta que pudiesen, digamos, cambiar la situación. Y por supuesto, digamos, tener en cuenta que a esta altura, hace 4 años atrás, Eugenia Vidal estaba lejos de poder convertirse en la gobernadora, y recién empieza, digamos, a crecer en septiembre, ¿no? Digamos, de manera que todavía nos queda un trecho largo para definir. Claro, falta todavía hay mucho. Lo que quiero saber en cuanto a esto, me queda a mí la duda de la franja del medio, del centro del país. ¿Cómo vota Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza hoy? Bueno, Mendoza claramente a favor del gobierno. Yo diría en el caso de Córdoba también a favor del gobierno. Probablemente lo que vaya a suceder es que, claro, mejore mucho el voto de lo que era el Frente para la Victoria, y ahora es el Frente de Todos, que en el 2015 solamente sacó el 15% de los votos, Sí. probablemente más que duplique eso. Pero claro, el tema es que en el 2015 era una situación muy atípica, porque teníamos una primaria entre
De la Sota y Massa, en donde De la Sota aportó la gran mayoría de esos 38% que sacó la coalición UNA, que fue la más votada en la primaria, y eso hoy no está, digamos. Si bien La Baña va a ser una mejor elección en Córdoba que en el promedio del país, de todas maneras va a estar muy lejos de eso, entonces el presidente va a ganar, y va a ganar por más votos, digamos, de los que sacó hace 4 años atrás. La situación de Santa Fe es una situación, yo diría, de relativa paridad, donde el gobierno puede, digamos, estar por encima podría llegar a estar, digamos, por encima del promedio, vamos a ver, y la situación de Entre Ríos también, yo diría, es una situación de bastante paridad, pese a que Cambiemos, digamos, perdió la elección para gobernador por mucha diferencia, pero bueno, ya Macri hace 4 años atrás había empatado, de manera que yo diría, en la sumatoria tenemos de Entre Ríos, Santa Fe en una situación más de empate, y Córdoba y Mendoza en una situación de ganancia para el presidente. A ver, pero está bien, usted me plantea de esta manera, pero si yo miro 4 años atrás, diría entonces mejoró mucho ahí lo que sería el Frente para la Victoria. Sí, porque tengamos en cuenta que entre Massa y De la Sota en la primaria sacaron 20% de los votos. Hoy, digamos, la tercera opción, que es la opción de La Baña, con suerte podría estar en la mitad de eso, y obviamente, digamos, hay en el medio, digamos, parte de esa gente que buscaba un cambio, que votó una tercera opción, hoy, digamos, está más disgustada con el presidente que con Cristina, y por lo tanto, digamos, eso contribuye a la polarización. En cuanto a la economía, ¿es el tema primordial? Sí, la economía es el tema primordial y va a seguir siendo así, digamos, hasta que se defina la elección presidencial. Eso está fuera de discusión, aun cuando haya algunos leves indicadores, digamos, de mejora. Ahí lo que hay que contemplar no es tanto, digamos, la preocupación por lo económico, que es cantada, sino el estado de ánimo que ha ido cambiando en estos últimos 3 meses de la mano de el aquietamiento del dólar, unas pequeños, digamos, signos de reactivación, una inflación, digamos, que se desaceleró, entonces estamos teniendo un clima, digamos, de expectativa mucho más positiva que teníamos hace 3 meses atrás, y esto obviamente lo que hace es subir el piso del gobierno, digamos, en donde, más allá de la situación económica actual, cuanto más optimismo sobre el futuro, más voto le corresponde al gobierno, y al revés respecto a la fórmula de los Fernández, de manera que, digamos, lo económico sigue siendo importante, pero hay que tener también en cuenta, digamos, cuál es la variable de expectativa, que creo que va a ser central. Acá, por lo menos en Corrientes, una de las informaciones que se maneja de las elecciones es que alrededor, en la zona norte del país, 4 años atrás había una diferencia notable para lo que era en ese momento el Frente para la Victoria, el cual le daba una holgada victoria de 1,5 millones de votantes más. Eso se tornaría en una merma importante en esta elección, no digo que ganen todas las provincias, pero esa merma le provocaría al gobierno nacional recuperar un terreno ampliamente perdido y de esa manera compensar o equilibrar lo que puede llegar a faltar en otros lugares. ¿Así marcan los números? Sí, acá, digamos, por eso mencionaba al principio que nos va, digamos, a relativizar un poco alguna de las proyecciones que uno hace en función de la cantidad de votantes, ¿no? Que a mayor cantidad de votantes vamos a tener más posibilidades de que la situación, digamos, sea mejor para Cambiemos, para el oficialismo. En función de eso, digamos, vamos a tener que analizar, digamos, los resultados del domingo que viene muy finamente, en función de cuánta gente vaya a votar, porque si va a votar más gente que la PASO de 2015, entonces empezaríamos, digamos, a ver una fotografía un poco más cercana a la que pueda ser finalmente la elección de primera vuelta. De todas maneras, creo yo que aun cuando el gobierno está tratando de incrementar la participación, seguramente va a ir a votar más gente en octubre que ahora en agosto, y por lo tanto, digamos, también la película definitiva no la vamos a tener el domingo que viene. No, indudablemente que no, pero ya veremos, por lo menos, como dice el jugador de truco, iremos orejeando lo que se viene en cuanto a la mano. Cosa que me parece que está bueno, que en realidad ya ir viendo un poco de acá a octubre con algún tipo de precisión. Fara, gracias, muy amable.
No, por favor, que tengan buen día. Igualmente, que tenga buen domingo. El licenciado Carlos Fara en contacto con nosotros.